Costa, un hombre ruso de 43 años, acostumbraba a hacer la misma rutina todos los días. Se levantaba, iba a la oficina. Luego de unos minutos, bajaba a la cafetería y compraba un café para él y su compañera. Una mañana en la que habría llegado a la oficina, le dijo a su compañera de trabajo que iría por un café para ella y para él como siempre, y así lo hizo. Bajó a la cafetería y pidió 2 expresos, pero de un momento al otro algo llamó su atención. Frente a la acera de la calle y divisando por las vitrinas de la cafetería, divisó algo muy particular: un hombre exactamente igual a él, vestido de la misma forma y caminando hacia la parada del autobús. Costa estaba realmente intrigado. Se acercó un poco hacia la vitrina y notó que evidentemente se trataba de una persona igual a él. Esto llamó muchísimo su atención, así que abrió la puerta de la cafetería e inmediatamente intentó acercarse a aquel extraño sujeto, pero ya era demasiado tarde. Al parecer, este se había subido al autobús y se había ido. Esto consternó muchísimo a Costa, quien no sabía cómo tomar lo que había vivido. Tomó el café de él y su compañera y regresó a la oficina. Sin contarle a nadie, se sentía abrumado. Sabía que lo que había visto no fue producto de su imaginación, pero prefirió no tomar demasiada importancia y pensar que quizás se trató de una simple confusión de alguien ahí afuera que era muy parecido a él a la distancia. Como ya te mencioné, Costa era un tipo de una misma rutina. La mañana siguiente llegó a la oficina, se dispuso a ir a la cafetería nuevamente y exactamente como todos los días compró 2 expresos, uno para él y su compañera. De momento, Costa sentía curiosidad, volteó su mirada hacia la calle y notó que el hombre que era exactamente igual a él estaba caminando nuevamente hacia la parada del autobús. Esta vez Costa sabía qué tenía que hacer. De inmediato abrió la puerta y salió corriendo. Quería confrontar a este extraño sujeto que era idéntico a él, pero lastimosamente y por los azares del destino, Costa no pudo detenerlo, ya que justo cuando iba a cruzar la acera, esta se puso en roja y los vehículos empezaron a transitar. Decidió que lo mejor sería regresar y no hacer caso a su intuición o lo que sea que haya visto ahí afuera. Cuando sube a la oficina, conversa un poco con su compañera e intentó comentarle lo que había vivido, pero pensó que quizás lo tratarían de loco. Terminó su jornada laboral aquella tarde, regresó al estacionamiento, abrió su vehículo, pero encontró algo muy curioso en la guantera, algo que él asegura jamás puso ahí. Era un frasco con medicinas, utilizado para la ansiedad o la depresión. Esto llamó muchísimo su atención, ya que él sabe bien que él no se medica en lo absoluto y tampoco conoce a nadie de su familia o amigos que consuman ese producto. Extrañado, pero restando importancia, lo dejó ahí y no tomó en cuenta esto. La mañana siguiente, Costa intentó prender su vehículo. Este con dificultad logró encenderse luego de algunos minutos. Llegó a la oficina, pero pensó que sería una buena idea esta vez esperar un tiempo antes en la parada del autobús. Quizás al fin tendría frente a frente a este extraño hombre que es idéntico a él. Pasaron algunos minutos y se dio cuenta que nadie llegaba, pero curiosamente lograría ver al sujeto, solo que esta vez saliendo de la cafetería en la que él compra el café todas las mañanas. De inmediato empezó a acelerar el paso entre la muchedumbre y notó cómo éste empezaba a subir las escaleras hacia su oficina. Cuando llegó, notó que su compañera tenía un café sobre la mesa y el otro estaba en su escritorio. La compañera le miró y le dijo que muchas gracias por haberle comprado este café. Costa estaba incrédulo y le dijo que él no había comprado nada. Ella se carcajeó y le dijo que estaba loco, que se lo había entregado hace solo unos minutos. Esto no tenía ningún sentido. ¿Quién llevó el café? ¿Y por qué la compañera aseguraba que él se lo había entregado? Por algún motivo sintió que empezó a entrar en pánico y se encerró en el baño. Empezó a respirar muy agitadamente y a empezar a tener teorías en las que quizás, sin saberlo, él tenía un hermano gemelo y sus padres nunca se lo dijeron. Quizás él había sido adoptado y lo separaron al nacer.
Costa no quería quedarse con esta idea rondando en su cabeza. Era preferible pensar que este sería un hecho válido a pensar que se estaba volviendo completamente loco. Esa misma tarde, después de la oficina, fue a casa de sus padres y les confrontó. Les pidió que le dijeran la verdad, si él tenía un hermano gemelo o si él era adoptado. La madre, con una sonrisa en el rostro, lo sentó. Le mostró un álbum de fotos de cuando él era bebé y también le mostró su partida de nacimiento, corroborándole que lo que decía era un disparate, que por supuesto él era hijo de su madre y su padre y que quizás se había confundido y que no le diera importancia a este asunto. Costa sabía que algo no andaba bien. No se iba a quedar conforme con esta explicación. Él estaba seguro de que había visto a alguien idéntico a él. Así que la mañana siguiente decidió tomarse unas horas antes de ir a trabajar. Decidió ir en busca de un psicólogo. Subió las escaleras, tocó la puerta y ahí le abrieron. La asistenta del psicólogo le respondió que pase, que le estaban esperando. Él no entendía nada. Esta era la primera vez que Costa iba a un psicólogo. ¿Por qué motivo le permitieron entrar tan rápido sin siquiera registrarle? Cuando ingresó, la psicóloga le miró y con un beso en la mejilla le saludó. Costa estaba incrédulo, no entendía qué sucedía. Cuando se sentó, esperó que la psicóloga le preguntase su nombre y por qué había venido allí. Pero contrario a ello, la psicóloga le dijo: Costa, ¿cómo te ha sentado la medicina que te receté? Él no entendía nada. Le replicó a la psicóloga que era la primera vez que había venido y que no la conocía de nada. Ella le dijo: ¿estás seguro? Viniste hace una semana e incluso te receté medicina. Él le replicó que esto no tenía sentido, que como ya le había mencionado era la primera vez que había llegado a su consultorio. La psicóloga le mostró los registros en donde él había firmado las 3 sesiones de terapia que supuestamente ya había recibido. Incluso le mostró el comprobante de la medicina que le mandó a comprar. Costa se volvió realmente histérico, entró en pavor y salió corriendo del consultorio. No entendía qué era lo que estaba sucediendo. Él sentía que se estaba volviendo loco y no era para menos. La mañana siguiente llegó a trabajar. Estaba consternado y le costaba conciliar el sueño la noche anterior. Su jefe le dijo que por favor fuese a otro distrito a enviar un encargo de trabajo. Bajó al subterráneo, intentó encender el vehículo y se dio cuenta que éste no podía arrancar, así que pensó que la mejor idea sería tomar un autobús. Caminó hacia la parada y se fue en este. Al día siguiente tuvo que hacer exactamente lo mismo. Como no tenía vehículo, tuvo que tomar otro autobús. Pero esta vez, mientras iba en él, se dio cuenta de algo curioso. Estaba haciendo exactamente lo que vio hacer a su doble hacían 2 días atrás. Para que se entienda mejor, las primeras veces que Costa había visto a este sujeto, lo había visto tomar un autobús en la parada 2 días seguidos. Él se empezó a volver loco. No entendía qué era lo que había sucedido. ¿Acaso había visto el futuro y se había visto a sí mismo tomar el autobús 2 días antes? ¿O quizás este era un error en la Matrix? Muchas ideas empezaron a venir a la mente de Costa. Otra de ellas fue: ¿por qué encontró esa medicina si jamás había ido al psicólogo? Y peor aún, ¿por qué le habían recibido como si lo conocían? Y vio en la bitácora que incluso había firmado cuando jamás había ido a ese lugar. ¿Quién estaba intentando suplantar su identidad? ¿Quién fue la persona que era exactamente igual a él y llevó los cafés a la oficina? Costa decidió que iba a encerrarse en su casa a entender sus propios pensamientos y así lo hizo. Durante 3 días estuvo encerrado, tratando de entender qué era lo que había sucedido. Evidentemente, el faltar al trabajo costaría que pudiese perderlo. Pero luego del 4.º día, se acercó a la oficina y les dijo que le disculparan, que no podía haber ido al trabajo porque se sentía indispuesto de salud. La compañera de Costa y su jefe lo miraron extrañado y le dijeron que de qué estaba hablando. Costa les replicó que evidentemente había faltado porque se sentía mal y que le disculparan. Estos se rieron a carcajadas y le dijeron: pero hombre, si has venido todos los días. Costa empezó a sentir un ataque de pánico terrible y no entendía lo que sucedía.
Pidió que por favor le permitieran revisar las cámaras porque esto no tenía ningún sentido. Cuando las revisó, se vio a sí mismo cada mañana llegar a la oficina, bajar a la cafetería y llevar café para él y su compañera, trabajar como todos los días. Pero él estaba consciente que había faltado. Iracundo empezó a gritar y a decir que había un hombre intentando suplantar su identidad. Su jefe, al verlo tan perturbado, le dijo que tomara un descanso si lo necesitaba, que no se le veía nada bien. Costa empezó a hiperventilar muchísimo y a sentirse mal. Tomó la medicina del carro y se la tomó. Tomó suficientes pastillas como para intentar calmar el miedo y la ansiedad de lo que estaba viviendo. Totalmente confundido, fue a una comisaría y quiso poner una denuncia y decirle a la policía que había un hombre intentando suplantar su identidad. Él explicó la situación, pero los policías lo miraban como que era un demente y tenían razón en pensarlo. ¿Quién creería una historia así? Cuando él se dio cuenta que definitivamente no le iban a tomar en cuenta, regresó a su departamento y se encerró. Costa no sabía qué hacer. No podía acudir a sus padres porque temía que lo metieran a un manicomio. Tampoco podía comentarle esto a las autoridades porque evidentemente nadie le iba a creer. Pero de pronto se le ocurrió una buena idea. Se armó de valor la mañana siguiente y se sentó en la parada de autobús. Luego de unos minutos, se dio cuenta que el hombre apareció saliendo de la cafetería. Era exactamente igual a él, el mismo hombre que él pensaba le estaba suplantando la identidad. Fue corriendo hacia él, pero justo cuando lo tenía cerca y posó su mano sobre su hombro para develar su identidad, se dio cuenta que era un hombre totalmente distinto. Esto lo estaba confundiendo muchísimo. Él estaba completamente convencido que iba a tenerlo frente a frente por fin. Subió corriendo a la oficina y les preguntó si habían visto algún hombre. Todos extrañados le dijeron que no, que él había llegado desde la mañana y que había bajado a comprar un café. Él, iracundo, les replicó que no, que él no había ido al trabajo en ningún momento y que estuvo esperando en la parada a encontrarse con este hombre. El jefe y sus compañeros empezaron a notar que Costa no estaba bien, así que su jefe le dio una licencia para que se vaya a casa por una semana. Costa estaba aceptando que se estaba volviendo completamente loco. Una parte de él le hacía entender que era lo más probable porque no tenía sentido lo que estaba viviendo, pero algo dentro de él también le decía que tampoco se equivocaba y que este hombre verdaderamente existía. Costa, realmente consternado, regresó a casa, sirvió un plato de comida, pero se le quitó el apetito. No quería comer. Decidió que tenía que salir a caminar y a despejar su mente, y un par de horas después, cuando regresó a casa, se dio cuenta que el plato había sido comido, y no solo comido, sino que también estaba lavado y puesto en su sitio. La cama estaba tendida, tal cual él lo hacía todos los días, con la única excepción que desde que esto empezó a pasarle, a él no le interesaba hacer la limpieza en su casa, pero curiosamente todo estaba impecable, tal cual él lo limpiaba. ¿Quién estaba haciendo todas estas tareas por él? Se encerró en su habitación lleno de pánico. Puso seguro a la puerta porque se sentía realmente perseguido, pero escuchaba movimientos en el departamento. Alguien estaba lavando platos o en distintas ocasiones incluso cocinando. En otras, escuchaba cómo la ducha se abría y se cerraba, pero cuando abría la puerta veía que no había absolutamente nadie. Decidió salir de casa por un momento y empezó a caminar por la calle. Se topó con el misterioso hombre nuevamente. Este mismo hombre, que parecía ser su doble, intentaba acercarse discretamente para que, según él, no escapara. Pero por algún motivo, cada vez que lo tenía a metros de distancia, este desaparecía por algún motivo. Las semanas siguientes, Costa seguía divisando a este hombre caminar por los lugares en donde él frecuentaba. Y cada vez que intentaba acercarse lo suficiente, algo sucedía que impedía que se aproxime lo suficiente como para verle cara a cara. Pero una tarde lo vio frente a la calle. Le llamó la curiosidad que este hombre le miró fijamente también, y también estaba sorprendido de verle. Los dos hicieron contacto visual e intentaron acercarse el uno al otro, pero justo en ese momento hubo un choque de vehículos. Llegó la ambulancia y la multitud de las personas no permitió que al final se reencuentren para verse cara a cara.
Costa sabía que esta sería la primera vez que tuvieron contacto visual. Se miraron de una forma en la que se sorprendieron. Su otro yo parecía realmente asustado, pero él sabía que se había vuelto completamente loco y no quería seguir sufriendo esta agonía en la que nadie le podría comprender. Armado de valor, una tarde se dirigió hacia un puente que conecta a dos grandes ciudades en Rusia. Armado de valor, empezó a subirse en el murillo y ahí estaba mirando el abismo, decidido a acabar con todo este horror que no podía comprender. Pero justo antes de lanzarse al vacío, se dio cuenta que su otro yo estaba del otro lado del puente. Se había subido al murillo exactamente igual a él. Los dos hicieron contacto visual. A Costa le llamó la atención ver que también estaba dispuesto a lanzarse. No lo dudó más y Costa se lanzó al vacío, decidido a acabar con este tormento. Y al igual que él, su otro yo también se lanzó. Los dos caerían del puente. Quizás así Costa despertaría de este terrible sueño, si es que lo era. Pero lo creas o no, 3 meses después, Costa se levantó de un largo coma. Resulta que desde el lugar del puente donde se lanzó hacia el agua no era lo suficientemente alto como para acabar con él. Más bien quedó con muchas lesiones que evidentemente tomarían años de recuperar. Cuando Costa despertó, no le contó a su familia lo que había sucedido. No sabía si era una fortuna haber sobrevivido o el peor error del mundo, porque quizás este tormento volvería. Luego de que le dieron alta del hospital, su familia lo llevó a su departamento. Lo cuidaron durante meses y él poco a poco se fue recuperando. Tenía miedo de salir por primera vez a la calle porque no quería volverse a topar con su otro yo. Pero, curiosamente, él se recuperó muy bien. Incluso el jefe le llamó y le dijo que su trabajo le estaba esperando. Así, cuando ya tenía las fuerzas suficientes, volvió y todo parecía normal. Costa volvió como siempre a la cafetería a comprar el café y no volvió a ver a este hombre. Al parecer, por fin, había desaparecido su tormento. Al cabo de unos meses, Costa descubrió algo curioso en su departamento. En una cajonera al lado de su cama encontró un diario. Más de 100 hojas escritas por él, o al menos la letra parecía serlo. Se puso sus lentes por la noche y empezó a leer. Era una bitácora escrita en la que día a día escribía sus memorias. La primera hoja decía: hoy vi un extraño tipo en la parada de autobús. Estoy seguro que era igual a mí. La siguiente página decía: hoy volví a verlo. Es idéntico a mí. Estoy seguro que no estoy loco. Trato de acercarme a él, pero es imposible. Cada vez que lo intento se aleja o desaparece. Luego de muchísimas hojas en donde quien escribía esto aseguraba que estaba viendo a su clon perfecto y que pensaba que se estaba volviendo loco y que tenía que ir al psicólogo incluso y tomar medicinas, vio la última página que decía: ha llegado el día, no soporto más, lo veo en todos lados. ¿Acaso seré yo mismo? ¿Acaso esta es una simulación? Me estoy volviendo loco. Me veo todos los días a mí mismo, cruzando la calle, en mi trabajo, en la cafetería. ¿Quién es ese tipo? ¿Soy yo? ¿O es producto de mi mente? A veces siento que se mueven cosas en la casa. ¿Por qué me está pasando esto? No soporto un día más. Pienso que el día de hoy tendrá que terminar mi miseria. Busquen en los puentes. Ahí me encontrarán. No quise irme de este mundo sin decirle a mis padres que los amo con todo mi corazón. Atentamente, Costa. Costa estaba seguro que él jamás había escrito esa bitácora. Él estaba seguro que jamás hizo una nota de despedida a sus padres. Y aunque su letra era la que estaba plasmada en el diario, estaba consciente de que jamás escribió una sola frase. De lo único que estaba consciente es que no estaba loco. Que por algún motivo, algún error en la Matrix, su otro yo, quizás de otra dimensión, chocó con él en cierto espacio y tiempo. Y que al final del día, los dos intentaron terminar con lo que les provocaba sufrimiento. Esto llenó de muchas más dudas que de certezas a Costa, y se estaba preguntando que si ese otro yo, su clon, su gemelo,
o como también lo conocen, su doppelganger, habría sobrevivido a la caída del puente, al igual que él. Costa todas las noches revisa el diario, esperando que quizás haya un mensaje de su otro yo. A día de hoy, para él es inevitable sentarse algunos minutos en aquella parada de autobús o en la cafetería, intentando verlo por última vez. Quiero que sepas que este es un relato de mi propia autoría. Lo escribí con mucho amor y cariño, esperando que te puedas entretener, más allá de que esto pueda ser una historia ficticia que viene producto de mi imaginación. No quiere decir que cosas curiosas puedan suceder en el mundo, y quién sabe si realmente existe nuestro otro yo en alguna dimensión desconocida. Recuerda que escribir este relato, narrarlo y editarlo para video me toma muchísimo tiempo, más allá de la imaginación que tengo que tener. Son muchas horas de esfuerzo, así que te quiero pedir que si este te gustó y quieres que traiga otros similares, me apoyes en el crecimiento del canal, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, que recuerda que es totalmente gratuito y es una gran ayuda para mí. Si este relato te gustó, no olvides dar like y dejar tu opinión respecto a qué parte fue la que más te intrigó sobre este caso. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre, recuerda que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, quizás tu otro yo te esté observando ahora mismo.